Yesenia Shepherd y este es su programa Palabra de Vida con el tema en el día de hoy, el aceite no escaseará. Y así vamos a inmediatamente entrar a nuestro versículo de hoy. Sean todos bienvenidos. Primera de Reyes capítulo 17, su versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El tema del día de hoy, el aceite no escaseará. Y estuvimos leyendo una historia en el libro de Reyes, su capítulo 17, donde el versículo nos habla y nos relata una historia de una viuda que se encontraba en un lugar llamado Serepta, en Sidón. Y está hablando este versículo acerca del profeta Elías. El profeta Elías, en tiempos de sequía, en tiempos donde el Señor le dio un mandato, y por la palabra de Elías no iba a llover por 3 años. Y en medio de este proceso, de esta sequía, los ríos empezaron a secarse, la escasez empezó a arropar toda la región, empezó el hambre a sentirse, problemas de todo tipo, gloria al Señor, empezaron a acontecer acerca de esta palabra que Elías había dado por causa de la idolatría de aquellos reyes de entonces, Acab. Y Dios trajo este juicio, vamos a decirlo así, al pueblo de Israel por su idolatría a Baal. Y dice que por la palabra que Dios Elías no iba a llover en la tierra por 3 años. Y en este proceso el Señor le dice, él dura un tiempo, gloria al Señor, donde el Señor lo sustentaba alrededor a las orillas de un río. Pero cuando este río secó, el Señor lo manda a que una viuda lo sustente. Y es extraño la manera en la que Dios puede obrar y en la forma en que Dios hace las cosas. A veces el Señor nos dice cosas en medio de situaciones que no entendemos, pero luego más adelante podemos analizarlo y ver el propósito que Dios tenía en ese mandato que nos mandó a hacer en ese momento. Sabes que Elías fue a Sidón, a Serepta, gloria al Señor, y dice que allí se encuentra con una viuda que recogía unos palitos para hacer un fogón, y luego de que hiciera ese fogón, lo único que tenía un puñado de harina y un poquito de aceite para hacer un pan, y ella y su hijo morir, porque ya no tenía absolutamente nada. Como viuda en esa época, tal vez hoy en día no lo podemos entender las mujeres de aquí de Occidente, pero las mujeres en ese entonces, gloria al Señor, eran mujeres que dependían total y únicamente de un hombre, y su esposo había fallecido. Su niño tal vez estaba pequeño, no dice la edad, pero era un niño que ella dependía de su madre. Y dice que esta mujer estaba ya al borde de la desesperación, ya entregada a morirse y esperar que los días le llegaran para ella y su hijo morir. Pero dice que el Señor mandó a Elías y se encuentra con esta señora, con esta viuda, y le dice que le dé agua de beber. Sabes que cuando hay escasez, y especialmente cuando hay sequía, lo más preciado es el agua. Él le manda a buscar agua. Y me imagino que esta mujer no tendría tal vez mucha agua para darle, pero era como el Señor probando lo que había en el corazón de ella para poderla bendecir. Y sabes que a veces el Señor hace lo mismo con nosotros. El Señor nos prueba para ver si en medio de nuestra escasez, si en medio de nuestra debilidad, gloria al Señor, nosotros podemos serle fiel y podemos ser compasivos en medio de la debilidad. Porque si bien ella tenía hambre, Elías tenía más hambre en ese momento. Y si bien ella tenía sed, Elías venía caminando tal vez de varios días y venía cansado, venía con calor, venía con sed y venía con hambre. Tal vez él estaba peor que ella en ese momento, pero él quería ver qué había en el corazón de ella. Le dice ella: pero vive Jehová y vive tu alma, porque nosotros solamente tenemos un puñado, es un poquito de harina lo que nos queda y un poquito de aceite, y lo tenemos y lo voy a cocinar para mi hijo, para mí, para allá. Sé el último pan, ya mi última esperanza, ya no tengo esperanza de nadie, porque mi esposo no está, no hay quien me sustente, no hay quien me dé la mano, porque en tiempo de escasez,
en tiempo de dificultad, en tiempo de pandemia, el egoísmo entra. Entonces, incluso la gente que te podía dar la mano, ya no te da la mano, porque todo el mundo está pensando en ellos mismos. Bueno, si doy esto, ya no me voy a tener suficiente para lo mío, así que no lo puedo regalar. Y ella, es increíble cómo Dios, en su corazón, esa señora tenía una bondad, de que a pesar de que no tenía para dar, ella entendía de que este hombre era un hombre de Dios. Elías era un verdadero profeta de Dios. No los profetas que conocemos hoy en día, muchos que andan pidiendo dinero por ahí, que andan adivinando como si fueran brujos y te doy la adivinación y entonces tú me das una ofrenda. Esos profetas eran hombres de Dios, temerosos de Dios, con un testimonio intachable, gloria al Señor. Y eso es que nosotros debemos de fijarnos hoy en día, en que la persona no solamente tenga el don de ser profeta o profecía, sino que viva una vida con temor de Dios, cumpliendo, gloria al Señor, y siendo una persona íntegra en toda su manera de vivir. Y Elías, gloria al Señor, me imagino que era conocido en toda Israel por todas las cosas que había hecho, gloria al Señor, y la fama de él se había ido por todas partes, gloria a Dios. Y cuando esta señora vio a Elías, ella entendió que ese era el hombre de Dios, ese era el profeta de Dios, profeta escogido del Señor en ese entonces para llevar la palabra. Y ella entró ese temor y le hizo caso. Cuando él le dice, no, prepárame a mí primero y tráeme a mí primero pan y tráeme agua. Y yo decía, analizando en esta palabra, a veces el Señor nos prueba, no porque tal vez necesitaba que sea primero para Él, sino para ver qué había en el corazón de ella, gloria al Señor. Sabes que si Él no hubiese llegado, si Él no le hubiese pedido a ella que le diera primero, no sabemos qué hubiese pasado con ella, si al otro día iban a fallecer. Pero ella obedeció a la palabra de aquel profeta, gloria a Dios, y fue bendecida. Porque a través de esa obediencia el Señor le dijo, la harina no va a escasear, ni el aceite va a menguar. El tema de hoy es, el aceite no escaseará. En ese entonces ellos se sustentaban con harina para hacer su pan, con harina y aceite, gloria al Señor. Pero vamos a hablar más adelante de lo que significa el aceite de Dios en nuestra vida, gloria al Señor, y que ese aceite no va a escasear. Sabes que esta mujer, gloria al Señor, obedeció a esta palabra y confió a la palabra que el Señor había puesto Jehová en la boca de Elías y creyó esta palabra. Y dice la Biblia que ella fue, le dio el agua, le dio el pan a él primero, gloria al Señor, y no tan solo le dio pan, sino que le dio estadía en su casa, lo recibió como siervo de Dios y lo honró. Y esta palabra, gloria al Señor, es poderosa, porque aquí hay muchas enseñanzas, gloria a Dios, y podemos ver que cuando nosotros en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra escasez, podemos bendecir a otros, en especial cuando son personas que interceden, que son personas serias, temerosas de Dios y están en una necesidad. Y nosotros miramos su necesidad, pero también nosotros tenemos escasez, pero sacamos del poquito que tenemos y le damos. Es como un manantial que fluye de parte de Dios, porque así como el Señor me enseñó una vez, que dando es como se recibe, en Dios, en el reino de los cielos, en lo que es el mundo, ser cristiano, servir a Cristo, debemos de aprender, gloria al Señor, que dando es como se recibe. Nosotros en este año, yo puedo decir que hemos visto este milagro de la harina que no ha escaseado, ni el aceite que no ha menguado. Sabes que en el tiempo de mayor necesidad, cuando estaba todo cerrado y estaba una escasez tremenda y todo el mundo perdiendo su trabajo aquí en los Estados Unidos, mi esposo quedó sin trabajo desde marzo, desde el 2020. Y yo te puedo decir que vivimos por fe hasta diciembre, que nos tocó el coronavirus. Y en medio de todos esos meses, no sabemos cómo era que el Señor proveía tanto. Y en medio de esa provisión, mi esposo siempre tenía a alguien que conocía que estaba en mayor necesidad que nosotros
y le mandaba y decía, el pastor en Nicaragua, Jenny, tiene una tal necesidad. En Santo Domingo hay otro pastor. Y nosotros, no te puedo ni decir cómo fue que el Señor proveyó tanto para que en medio de tanta escasez nosotros pudiéramos sembrar. Y aparte de que estábamos sembrando, también estábamos recibiendo una gran cosecha de parte del Señor. Era así que fluía, que tú no sabes de dónde. Era que venía tanta bendición una tras de la otra. Y la harina y el aceite nunca menguó en nuestra casa. Gracias al Señor, Dios fue abriendo puertas, gloria a Dios. Y podemos decir que hemos visto la mano de Dios y que no ha escaseado el aceite en nuestra casa. Pero ¿sabes qué? Ese aceite no es solamente material. Ese aceite no es solamente comida. Ese aceite no solamente representa la situación económica. El aceite, ese Elías, representa a Cristo hoy en día. Ella le abrió la puerta de su casa. Ella le dio de comer. Ella lo invitó y lo dejó entrar. Asimismo, Jesucristo quiere entrar a tu corazón, quiere entrar a tu vida, quiere entrar a tu casa, para que en medio de la escasez el aceite no mengue, el aceite no escasee en tu hogar, gloria al Señor, porque la fuente de toda bendición es Dios. La Biblia dice, gloria al Señor, buscad el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. En este tiempo de necesidad, lo que hicimos, como mi esposo no tenía trabajo, pues nos tirábamos en silicio a orar, a ayunar y a buscar de Dios, a llenarnos de su presencia. Yo te puedo decir que yo no recuerdo el primer día que yo estuve orando para que el Señor nos ayudara a pagar las cosas que había que pagar, ni por comida. Eso iba fluyendo solo, iba pagándose todo, y yo no sé ni cómo era que Dios lo iba haciendo, pero se hizo, gloria a Dios, por la gloria de Dios. Y yo puedo decir que la confianza, la esperanza en medio de la necesidad, buscando primero al reino de Dios y su justicia, todas estas cosas vendrán por añadidura. Jesús sabe lo que tú necesitas. Jesús sabe que tú te quedaste sin trabajo. Jesús sabe que tú tienes que pagar tus cuentas o tu pile, como le decimos aquí. Jesús sabe todas esas cosas, pero Él quiere algo, que tú sepas, que primero le busques a Él, que le dejes entrar a tu casa, que sea Él el dueño y Señor de tu hogar. Y todos estos problemas económicos, todos los problemas que hay en tu vida que te agobian, gloria al Señor, van a cesar. Porque Elías, que tipifica a Cristo, está tocando a tu casa, porque Él quiere entrar y morar ahí. Y cuando Él entra y mora en tu hogar, gloria al Señor, yo te puedo decir que en la Biblia dice en Salmos, gloria al Señor, el 37, 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Señor no nos desamparará, gloria a Dios, perdón, ni tampoco nuestra simiente va a mendigar, va a llorar porque tiene hambre, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, y Él va a proveer, y Él va a permitir, gloria al Señor, que todas esas necesidades que tú tienes en este presente momento, el Señor quiere que tú deposites tu confianza y tu fe en Él, para que todas estas cosas, gloria al Señor, se resuelvan y tú puedas estar tranquilo. ¿Sabes que en la antigüedad el aceite se usaba, gloria al Señor, como alimento? Era un alimento diario, el aceite, gloria al Señor, para cocinar. Era también de uso cosmético. Dice el salmista en su Salmo 23, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando las personas llegaban y había alegría en la casa, y llegó fulano de lejos, y la gente lo ungía, su pelo, le ungía sus pies, era un acto de bienvenida que le daban a la persona, gloria al Señor. También este aceite era usado para las lámparas, para alumbrar en la oscuridad. Este era el combustible que se utilizaba para aquellas lámparas. Y también
era utilizado para el uso de apartar a una persona como sacerdote para servir en el templo. Era usado también para santificar los utensilios que había en el tabernáculo. También lo hacemos hoy en la iglesia. Y el Nuevo Testamento era usado para ungir la cabeza de las personas que estaban enfermos. Gloria al Señor. Es decir, que este aceite no escaseará. El aceite del alimento no escaseará en tu vida. El aceite de la alegría y del gozo y del óleo de nuestra salvación no escaseará, porque Él está. El autor de la vida, el autor de que permite que ese aceite siga fluyendo y que no escasee y que sea como si fuera una fuente de vida en nuestra vida. Si Jesús está en tu vida, gloria al Señor, ten por seguro de que ese gozo no va a cesar en tu vida. Por más tristeza y angustia que venga a nuestra vida, gloria al Señor, no estarás en una situación de derrota. Vienen momentos tristes, eso es cierto, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir adelante. También este aceite era usado para untarle a las heridas, era para sanidad también de las personas, gloria al Señor. Cristo es tu sanador. Cristo es tu sanador, este aceite que ungüenta nuestra vida, nuestras heridas emocionales, nuestras enfermedades, gloria al Señor. Jesucristo está ahí para sanar tus enfermedades. Ese aceite no escaseará, ese aceite de la sanidad no escaseará. Ese aceite, gloria al Señor, de guiar nuestra vida, de darnos luz y ser ese aceite que daba esa luz en medio de la oscuridad, gloria al Señor. Esa lámpara, esa palabra de Dios no nos va a dejar estar opacos, gloria al Señor. Vamos a dar luz en medio de la oscuridad, porque ese aceite estará fluyendo en nuestra vida. ¿Sabes qué? Este aceite que representa la unción de Dios, gloria al Señor, es la que fluye en nuestra vida. Y ese aceite de esa unción no escaseará si te mantienes buscando, si te mantienes en el centro de la voluntad de Dios, buscando su presencia cada día. Ese aceite no menguará, ese aceite no escaseará. Gloria al Señor, porque todo el que busca halla, y todo el que llama se le abrirá. Por eso te digo hoy, en el día de hoy, gloria al Señor, que no te preocupes si está pasando momentos difíciles, gloria a Dios. El Señor quiere decirte que el aceite no escaseará. Agárrate fuerte de la mano de Cristo y vas a ver grandes cosas. ¿Sabes qué? En medio de tanta ansiedad que tuvimos el año pasado, y a veces no había dinero para pagar las cuentas, llegaba el mes de la renta y llegaba tantas cosas que pagar, y mi esposo con miedo de perder la casa, y yo tranquila, y yo estaba tranquila, y en un momento a veces yo veía que él no podía dormir y estaba inquieto como proveedor de la casa, y me dice: ¿por qué tú estás tan tranquila? Y yo le dije: es que he pasado tantas pruebas que yo ya he aprendido a depender total y únicamente de Dios. Yo me he visto en situaciones, gloria al Señor. Una vez cuando estaba viviendo en Santo Domingo, cuando nos mudamos allá, mi esposo estaba aquí, pero yo estaba allá trabajando, gloria al Señor. Él no pudo adaptarse a sus negocios que quería hacer en Santo Domingo, no se pudieron hacer. Entonces él tuvo que quedarse aquí trabajando y yo estaba allá. Eso es otro testimonio, gloria al Señor, que eso es muy largo, gloria al Señor. Pero quería compartir esto. En medio de que estábamos aquí en una recesión, el Señor nos proveyó todo cuanto necesitábamos allá. Y yo decía: wow, Señor, yo necesitaba un carro nuevo. Yo había vendido una propiedad y había comprado una casa. Y necesitaba amueblar mi casa y muchas cosas. Y el Señor me dice que le dé ese dinero del carro a un hermano pastor. Y yo estaba en esa lucha, pero yo dije: yo sé que el Señor quiere que yo lo haga, y lo hice. Me tiré a toda la familia encima porque se enojaron conmigo, que cómo yo hacía eso, que eso no se debía de hacer, que yo tenía necesidad, que cómo yo iba a dar tanto dinero para una persona, y eran muchas las quejas que yo escuchaba. Pero el Señor me regaló una casa tan preciosa
era una casa nueva. Me regaló casa nueva, me regaló todo preciosísimo en esa casa. Ahí había una presencia de Dios y una paz gloriosa que era una bendición estar en ese lugar. Y el Señor me bendijo en gran manera. Era tanto así, yo tenía mi agenda de mis entradas y salidas. Yo dejé de usar la agenda porque no calculaba las entradas que yo tenía con toda la salida que yo tenía. Yo decía, pero ¿de dónde sale ese dinero para todo lo que yo hago? Porque no, si lo calculo bien, ese dinero no está supuesto a darme para tantas cosas. Pero lo que quiero dejarte dicho con este pequeño testimonio es que cuando le somos fieles a Dios y hacemos lo que Él quiere que hagamos, gloria al Señor, Él nos bendice en gran manera, porque Él bendice. Dice que el Señor me hablaba una vez y me decía que en la obediencia hay bendición, y cuando le somos obedientes a Él y a su palabra, gloria al Señor, Él hace grandes cosas. A veces me he visto que, bueno, se me quedó el dinero en la casa o se me quedó el dinero para la ofrenda, viene alguien y me pasa dinero. Y digo, ya es increíble cómo el Señor, yo te puedo decir, personalmente yo no sé desde qué tiempo yo me pongo a orar para pedir cosas materiales. Ya yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo le estaba pidiendo al Señor por cosas materiales. Cuando entro en oración es porque quiero estar con Él. Y ese anhelo de estar con mi Padre, con mi amado, gloria al Señor, es lo que permite, gloria a Dios, que a veces yo me sorprendo y digo yo tenía en mi mente que yo quería tal cosa y mira cómo Dios me la da. Y provee de todo cuanto yo necesito, gloria a Dios, porque yo me deleito en la presencia de Dios. Porque estar en su presencia para mí es una plenitud de gozo. Y cuando yo vengo a estar con Él, no es porque quiero algo de Él, sino porque lo amo a Él. Y cuando nosotros alcanzamos, gloria al Señor, esta amistad con Dios, nosotros vamos a ser testigos de que nuestro aceite nunca va a escasear. Nuestro aceite de la presencia de Dios en nuestra vida, el aceite de la misericordia de Dios a nuestro alrededor. Qué bueno es tener a Cristo. Una de las mayores, una de las cosas de la cual yo me arrepiento más, que me arrepentí en gran manera cuando me convertí a los 22 años, fue no haberme convertido antes a Cristo. Porque Cristo ha sido lo mejor que me ha pasado. Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida ha sido conocer a Jesús. Qué lindo es tener a Cristo en el corazón. En esta hora yo te ofrezco a ese Jesús. En esta hora yo te presento esta salvación que solo Jesús puede dar. Y que ese gozo, ese óleo de gozo, ese aceite de gozo, gloria al Señor, ese aceite, gloria a Dios, de presencia de Dios en nuestra vida, de esa unción, gloria al Señor, también puede ser tuya. Así que te presento en esta hora, si quieres orar conmigo y quieres aceptar al Señor como tu Rey Salvador y permitirle entrar a tu casa y ser el dueño y Señor de tus finanzas, de tu vida, de tu corazón, de tus hijos, de tu esposo, gloria al Señor. Dios tiene mucho para dar. Dios tiene mucho para darte, gloria a Dios. Dios no quiere que tú estés en esa situación difícil que tú estás. Dios quiere que tú aprendas a descansar en Él y que tú tengas paz. Que tú aprendas, gloria al Señor, que aunque las cosas se ven difíciles y que tú no sabes cómo vas a hacer todas las cosas, pagar todo lo que debes, gloria al Señor, que descanses en Él y que tengas fe. Y que aprendas, gloria al Señor, de que Él es el único que nos puede proveer en gran manera para pagar todo cuanto debemos y tener tranquilidad, gloria al Señor, y estar llenos y bendecidos. Fuera de Dios no hay nada. Yo te lo puedo decir, que fuera de Dios no hay nada, porque el Señor es nuestro complemento, Él es nuestro todo, gloria a Dios. En esta hora, si quieres aceptar al Señor, te pido que hagas esta oración conmigo. Padre, en esta hora reconozco que soy pecador, me arrepiento y reconozco que necesito de ti. Recíbeme como tu hijo. Te pido perdón por mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Entra a mi corazón, Jesús, y haz morada en él.
Te aseguro que si has hecho esta oración conmigo, gloria al Señor, tú vas a empezar a caminar una vida nueva, porque nuestro Jesús se asegura de renovarlo todo. Y en esta hora te aseguro que si le dejas entrar a tu vida, el aceite no escaseará, porque siempre estará fluyendo palabra y gozo y bendición de parte de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga.